Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, chicos y chicas. Eh, Llevo un mes aproximadamente sin subir nada. Como ya os comenté en el vídeo anterior, pues estoy siempre muy liado y bueno, os pido disculpas porque había pensado en subir el vídeo un par de días antes, pero se me ha complicado por un asunto médico y al final ha sido ahora cuando he podido dar señales de vida. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos cosas. Una de ellas es sobre un acontecimiento muy importante que pasó el mes pasado, pero que tiene una larga trayectoria, que marca un antes y un después en la historia de nosotros los transexuales. Y también pues hablaremos sobre la mastectomía, ¿vale? Voy a adelantar un poquito el tema, no tenía pensado hablar de ello hasta mucho más tarde, pero bueno, se me ha presentado así y he tenido que adelantarlo un poco. Y además pues creo que os va a ser de muchísima utilidad a aquellos que ya estéis pensando en operaros y que no sepáis muy bien si por seguridad social, si por privado, dónde hacerlo, dónde no. Antes de nada, comentaros que en este mes ya somos 20 las personas que estáis suscritas al canal y bueno, os lo quiero agradecer porque no sé si será mucha cantidad o poca, pero que en un mes ya seáis 20 personas las que estáis siguiendo, pues pues a mí me da mucha alegría y de verdad que gracias. Espero que con el tiempo cada vez seamos más. No os olvidéis de compartir el canal, de correr la voz, de dar likes. Pero antes voy a resolver una pregunta que algunos de vosotros me habéis hecho con respecto a una palabra y es la palabra cis. Esta palabra aparece en la introducción del canal y también la comenté en el vídeo de presentación y os quedasteis algunos como ¿What the fuck? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es eso? ¿Cis? ¿He oído bien? ¿CSI? Algunos me habéis dicho ¿CSI? No, CSI no. La palabra cis, ¿vale? Es una acortación de cisgénero y se refiere a todas esas personas cuyo sexo biológico asignado al nacer se corresponde con la identidad de género sentida interiormente. Para que lo entendáis un poco mejor, ¿vale? Una persona cisgénero sería lo contrario a una persona transexual, que como sabéis, una transexual es una persona cuyo sexo biológico asignado al nacer no coincide con la identidad de género interna. No obstante, desde mi punto de vista, la palabra transexual más bien se dirige a esas personas con disforia de género o incongruencia de género, como queráis llamarlo, que se han sometido o se van a someter a una operación de reasignación de sexo, en la cual modifican sus órganos sexuales y los transforman en los genitales correspondientes a su identidad sentida. Personalmente, pienso que la palabra más adecuada para referirse al colectivo trans en general es la palabra transgénero, porque realmente todos los trans sufrimos de incongruencia de género y muchos de nosotros no queremos someternos a determinadas operaciones. Hay personas que tampoco empiezan la hormonación porque no nos hace falta, no necesitamos ese tipo de cosas
para sentirnos más hombres o más mujeres, o para reafirmar nuestra identidad. Y también existe el género no binario. Entonces, realmente creo que la palabra transgénero, como engloba a todos los trans, se operen, no se operen, etcétera, porque todos sufrimos de disforia de género, pues por eso me parece la palabra más acertada a la hora de referirse. La mayoría nos referimos a nosotros mismos como transexuales, porque es la palabra más usada, es la más conocida. Y no sé, yo soy el primero que cuando hablamos del tema o me preguntan o tal, pues me refiero, digo, pues soy transexual, o me refiero a los transexuales. Pero bueno, es para que sepáis que es más acertada la otra palabra. Dicho esto, vamos a hablar sobre el primer tema que os comenté al principio, y se trata de la primera proposición de la Ley Integral de Transexualidad. Para aquellos que no estéis al día sobre el tema, pues os cuento un poquito, ¿no? El principio. El año pasado el PSOE presentó una iniciativa para modificar la ley registral existente del 2007. El objetivo que se pretendía era el de conseguir que los menores de 16 años o más consiguieran cambiar el nombre y el sexo legalmente en el registro civil sin el consentimiento de sus padres. O sea, ya no necesitarían que sus padres estuviesen a favor y les dieran permiso para realizar este cambio. Otro cambio también que proponían, y que o sea, todos son importantes, pero este destaca, era sobre la eliminación de la transexualidad como enfermedad mental. O sea, se despatologizaba la transexualidad. Porque como muchos sabéis, desgraciadamente, a pesar de las alturas a las que estamos, todavía muchos profesionales, psicólogos, médicos, etcétera, las personas en general, nos siguen considerando como enfermos mentales. Entonces, este era un cambio bastante significativo. Y además, al despatologizar la transexualidad, ya no hacía falta el típico informe médico o psicológico que tienes que presentar también en el registro para cambiarte los datos. Y el tercer cambio iba relacionado con los transexuales extranjeros. Un poco lo mismo, ¿no? Para que se les cambiara el nombre y el sexo en la tarjeta de residencia y en el permiso de trabajo. El 30 de noviembre del año pasado, el Congreso pues estuvo debatiendo un poco, ¿no?, sobre si le parecía bien esta iniciativa o no. Y muy positivamente el Congreso estuvo a favor de ello, con 200 votos a favor y 128 en contra, que, como no, los que estuvieron en contra fueron nuestro querido Partido Popular y otros dos partidos transfobos. Así que bueno, en principio, oye, facilitaba un poquito más las cosas, ¿no? Porque, jolín, el hecho de quitarte todo el rollo de tener que ir a un psicólogo, de tener que tener el informe del psicólogo, otro informe médico donde te pusiera que llevabas 2 años en hormonas, para luego presentarlo al registro civil y a ver que estuviera todo bien y te dijeran, pues sí, puedes cambiarlo. Pues oye, mira, nos quita mucho tiempo
y muchos quebraderos de cabeza. O sea que la cosa estaba guay. Sin embargo, ¿vale? Siguen viniendo las sorpresas porque va Unidos Podemos y no contento con esa proposición, con esa iniciativa, no le parece suficiente y presenta la primera proposición de la ley integral de transexualidad. Como ya os he dicho, una ley que podemos flipar con ella, o sea, una ley flipante en la que no solamente recoge lo que el PSOE había dicho, sino que cambia prácticamente todos los aspectos de la vida de los transexuales. ¿Qué propone esta ley? ¿Qué cambios? Bueno, pues uno de los cambios es que a la hora de ir a cambiar los datos al registro, sabéis que antes ponían sexo masculino o sexo femenino. Bueno, pues ahora lo que proponían era que se incluyera el género no binario. O sea, en plan de que si tú no quieres que te asignen, que te pongan el sexo, pues puedes optar a que te lo pongan no binario y ya está, y así no se especifica. Eso es un adelanto muy grande para las personas no binarias o yo que sé, o para las personas que tienen hijos ahora, como una mujer fue la primera mujer, ¿vale? En registrar a su hijo como no binario. Por eso, porque si no quieres que tu hijo tenga asignada su identidad, porque luego de mayor a lo mejor, oye, pues resulta que tiene una identidad distinta, pues le pones no binario y así cuando crezca, pues mira, si se lo quiere dejar así, se lo deja así, y si resulta que no, pues lo cambia él o ella o ella. Más mejoras que hicieron. Sigue sin ser necesario tener un informe psicológico o médico, ¿vale? Donde ponga que eres transexual. Pero además ya no hace falta que obligatoriamente tengas que haber empezado a hormonarte o que estés determinado tiempo en hormonas para poder presentar la solicitud. Chapó, o sea, eso de verdad, chapó, me parece fantástico. No hace falta tampoco haberse sometido a ninguna operación y como decía, ya no solamente se centra en mejorar, en facilitarnos el acceso a conseguir nuestros datos de verdad, nuestros datos según nuestra identidad, sin tanto lío, sino que también se preocupa por defender nuestros derechos y darnos la protección necesaria. Los menores de 18 años, ¿vale? En el caso de que sus padres o sus tutores legales no respeten su identidad, en ese caso se les consideraría en situación de riesgo y se les daría la atención y el apoyo necesarios. También concede asistencia jurídica gratis en el caso de que suframos de agresiones, de maltrato verbal, físico, violencia. En el tema de la seguridad social también incluyen cosas. Ya no solamente la seguridad social incluye el tratamiento hormonal, incluye las operaciones, sino que también se pretendía que entrara lo que es material protésico. En el caso de ellas, principalmente los tratamientos para modificar la voz, el tono, también el tratamiento quirúrgico para
para adecuar las facciones y el cuerpo a la identidad sentida. Esto más bien es más para las chicas trans porque nosotros, en nuestro caso, pues la testosterona hace que cambiemos totalmente, pero en su caso hay chicas que tienen las facciones muy marcadas, la cara y el cuerpo muy masculinos, y entonces tienen que someterse a, a operaciones para suavizar los rasgos y tal. Y hasta este momento todo eso te gastas, o sea, nos gastamos una auténtica pasta, más de 1.000 euros, o sea. Y bueno, esto también sería gratis, también entraría en la seguridad social. La reproducción asistida también estaría incluido. Han pensado incluso en nosotros a la hora de tener que emigrar a otro país, países que a lo mejor son hostiles con respecto a los transexuales, y en el caso de que se nos persiguiera por esto, estos países tienen que darnos asilo y que nos permita expresar libremente nuestra identidad. Por último, ataca el aspecto laboral y deportivo. Muchos chicos y chicas trans han tenido que abandonar el deporte, su carrera profesional, porque o no les permitían estar en el grupo de su identidad, o les consideraba como que se estaban dopando, porque claro, te estás metiendo hormonas y por la política que tengan, pues no les permitía participar. Entonces, esto ya no supondría un problema. Y en lo laboral, que ahí sí que creo que es un aspecto muy, muy, muy necesario e importante, porque todos tenemos que trabajar, pues en lo laboral, con todos los problemas que está habiendo para nosotros, para encontrar trabajo, más de los que la gente piensa. En el caso de nosotros los chicos trans, pues lo tenemos más fácil relativamente, porque los cambios físicos son más notables. Entonces, como que pasamos desapercibidos, pero a las chicas trans les cuesta horrores encontrar trabajo y que alguien les contrate. Entonces, menos mal, ¿vale? Que han tocado ese tema, y las empresas ahora pues estarán prácticamente obligadas a tenernos como grupo casi prioritario a la hora de contratar, y tienen que tener también reservadas ciertas plazas para nosotros. Cuando yo escuché la propuesta de esta ley, bueno, es que yo estaba que digo, madre mía, o sea, creo que yo y la mayoría que nos enteramos y seguimos el proceso, estábamos súper emocionados, súper contentos, pero a la vez con muchos nervios, porque hasta el día 23 de febrero no se presentaba en el Congreso. Para colmo, el PP, no contento ya con estar de por sí en contra, pues decidió dar guerra, y justo el día 22 de febrero llevó al Congreso, ¿vale?, una propuesta de enmienda a la ley que había propuesto Podemos, pero que ya no solamente afectaba al colectivo trans, sino que se estaban ya metiendo con la ley LGTBI en general. Un nivel ya muy heavy, ¿vale? Y bueno, con lo listos que son, ¿sabes? Van y presentan esa enmienda con la intención de eliminar más de 100 artículos de la ley, ¿vale? Más de 100 artículos. O sea, yo leí algunos artículos de los que querían quitar. Podemos flipar porque son artículos básicos,
del derecho de una persona, si os informáis o si lo habéis visto, es una auténtica vergüenza. Querían quitar la protección si sufrías maltrato verbal o lo que fuera, a los gays, a las lesbianas, a todos. Querían lavarse las manos y quitar esas protecciones que tenemos para que se pueda meter mano, ¿no?, en esos asuntos. Pretendían que se volviera a considerar la homosexualidad como enfermedad. O sea, ¿qué me estás contando? En el siglo XXI, en pleno siglo XXI, ¿vale? ¿Quieres volverme a la época victoriana? O sea, bueno, en fin, de verdad, increíble. Afortunadamente, el Congreso fue listo, tuvo dos dedos de frente y rechazó la propuesta del PP con 207 votos en contra y 131 a favor. Y el 23 de febrero, que fue cuando Podemos plantó allí su proposición de ley, el Congreso la registró. O sea, fue una felicidad enorme saber que se habían hecho las cosas bien. Se hizo incluso una fiesta después de aquello. Así que, bueno, ya os he puesto un poquito al día para aquellos que todavía no os habíais aclarado, no os habíais enterado. Lo único, desconozco si ya se está aplicando. Eso es cuestión de que os informéis. Podéis preguntar a vuestro asistente social o acercaros incluso al registro civil y preguntar.